Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó horrorizado al descubrir la magnitud del crimen perpetrado por el régimen nazi. El asesinato sistemático de millones de personas, en su mayoría judíos, llevado a cabo con una frialdad burocrática que desafiaba la comprensión humana. Sin embargo, lo que durante décadas se conoció como el Holocausto no fue solo un proceso de exterminio, también fue, en sus fases finales, un esfuerzo meticuloso por ocultar la evidencia de ese crimen. La Operación 1005, también conocida como Sonderaktion 1005, fue una misión secreta del Tercer Reich destinada a borrar los rastros físicos del genocidio. Entre 1942 y 1944, cuando la guerra comenzaba a girar en contra de Alemania, los altos mandos nazis ordenaron la exhumación y quema de millones de cadáveres, la destrucción de cámaras de gas, crematorios y documentos, así como el asesinato de testigos. Este plan, siniestro en su concepción y ejecución, representó la etapa final de una maquinaria de muerte que no solo buscaba exterminar a sus víctimas, sino también eliminar toda huella de su existencia. Operación 1005, el siniestro operativo nazi para destruir las evidencias del Holocausto. A mediados de 1942, el régimen nazi ya había avanzado profundamente en la implementación de la llamada Solución Final, el plan sistemático para la exterminación de los judíos europeos. Millones de personas habían sido ya asesinadas en campos de exterminio como Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz-Birkenau, así como en fusilamientos masivos perpetrados por los Einsatzgruppen en el este. La maquinaria de muerte funcionaba con precisión industrial y la confianza del régimen en la victoria era tal que los responsables apenas se preocupaban por las evidencias que estaban dejando tras de sí. Pero esa actitud cambiaría drásticamente. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi había lanzado la Operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética. Durante los primeros meses, los avances fueron significativos y con ellos vino una brutal campaña de exterminio contra los judíos soviéticos. Pero a finales de 1942, con el estancamiento en el frente oriental y el colapso progresivo de las líneas alemanas, la cúpula del Tercer Reich comenzó a temer las consecuencias de sus crímenes si la guerra no terminaba en una victoria rápida. La posibilidad de una derrota ya no parecía imposible. Fue en este contexto de preocupación creciente por la preservación del secreto del Holocausto que se concibió y puso en marcha la Operación 1005. El responsable directo de esta misión fue Paul Blobel, un oficial de las SS que había comandado ejecuciones masivas en Ucrania, como las de Babi Yar, donde más de 33.000 judíos fueron asesinados en tan solo 2 días. Blobel conocía a la perfección los métodos de exterminio y la logística del asesinato en masa, y por ello fue elegido por Heinrich Himmler para liderar una operación especial cuya tarea sería nada menos que hacer desaparecer los cadáveres de las víctimas del Holocausto. La orden inicial para comenzar con la operación fue emitida en verano de 1942. El objetivo era doble: evitar que los enemigos del Reich encontraran pruebas incriminatorias si llegaban a ocupar territorios donde se habían cometido las matanzas y permitir que el relato oficial de la propaganda nazi pudiera negar, minimizar o reinterpretar los hechos. Los informes, cartas y registros de transporte que hablaban supuestas evacuaciones al este e hipotéticos campos de trabajo forzado ya habían sido cuidadosamente elaborados con lenguaje codificado para evitar referencias directas al exterminio. Ahora era el momento de eliminar también los cuerpos y toda evidencia física. El nombre en clave 1005 no revela nada a simple vista, como tantos otros códigos burocráticos nazis. No hacía alusión directa al exterminio ni al encubrimiento. Fue ideado así para mantener el carácter secreto de la operación incluso en los documentos internos. Blobel, como comandante, dispuso de escuadrones especiales conformados principalmente por Sonderkommandos, prisioneros judíos obligados a realizar tareas relacionadas con la eliminación de cadáveres. Estos grupos eran enviados a antiguos sitios de ejecución en el este, como campos de exterminio abandonados, fosas comunes, barrancos y bosques, con el objetivo de desenterrar cuerpos, apilarlos, quemarlos y triturar sus huesos, eliminando toda huella del crimen.
El procedimiento no fue uniforme en todos los lugares. En algunos puntos se improvisaron rejillas de hierro construidas con rieles de ferrocarril sobre las que se colocaban los cadáveres para ser incinerados con gasolina o leña. En otros, simplemente se cavaban fosas adicionales donde los restos eran calcinados y las cenizas esparcidas o enterradas nuevamente. Los informes de los pocos sobrevivientes y de los testigos locales dan cuenta del hedor insoportable, de los fuegos incesantes y del trabajo forzado al que eran sometidos los prisioneros, que sabían que serían asesinados una vez concluidas sus tareas. La Operación 1005 comenzó en lugares relativamente alejados del frente occidental y en zonas bajo firme control alemán. Los primeros ensayos se hicieron en el campo de exterminio de Chelmno, en la Polonia ocupada, donde se habían asesinado al menos 150.000 personas. Posteriormente se extendió a Belzec, Sobibor y Treblinka, campos que ya habían cumplido su objetivo y estaban cerrados o a punto de serlo. Uno por uno, los sitios del horror eran limpiados, sus estructuras destruidas, sus cimientos removidos y sus terrenos camuflados como simples terrenos agrícolas o bosques vírgenes. Lo mismo sucedió con los grandes centros de ejecución en los territorios de Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Letonia, donde miles de fosas comunes fueron vaciadas y quemadas. La Operación 1005 también sirvió como un intento desesperado de reorganizar el relato histórico desde su origen, privando a los enemigos de Alemania de las herramientas para acusar al régimen de genocidio. No bastaba con asesinar a millones. También era necesario borrar las huellas, los documentos, las ruinas, las fosas, los cuerpos y, por supuesto, los testigos. Este último aspecto explica por qué tantos Sonderkommandos fueron ejecutados apenas concluidas sus funciones, y por qué los documentos oficiales de la operación eran escasos, crípticos y fragmentarios. El carácter clandestino de la operación no impidió, sin embargo, que algunos informes llegaran a oídos de la inteligencia aliada, especialmente a través de la resistencia polaca, el gobierno en el exilio, o las interceptaciones británicas de mensajes cifrados. Pero la magnitud de los crímenes aún escapaba a la imaginación de muchos, y las pruebas concretas seguían siendo escasas. No sería sino hasta la liberación de los campos en 1944 y 1945, y la posterior recopilación de testimonios y evidencias, que el mundo comenzaría a dimensionar no solo el genocidio cometido, sino también el intento sistemático de borrarlo de la faz de la tierra. Los muertos que caminan, la horripilante quema masiva de cadáveres en los campos y los Sonderkommandos. La macabra tarea de eliminar los rastros del exterminio recayó sobre los hombros de un grupo de prisioneros que vivió y murió en el límite de lo imaginable. Los Sonderkommandos eran prisioneros, en su mayoría judíos, seleccionados forzosamente para colaborar en la logística de los asesinatos masivos. Su función era operar las cámaras de gas, retirar los cadáveres, extraerles los dientes de oro, cortarles el cabello y posteriormente quemarlos en hornos crematorios. Con la llegada de la Operación 1005, sus funciones se ampliaron, ya que tenían que exhumar y quemar cuerpos que llevaban meses, incluso años, enterrados en fosas comunes. El proceso comenzó en lugares como Chelmno, Treblinka, Sobibor y Belzec, campos donde ya no se realizaban asesinatos masivos porque habían sido desmantelados, pero donde permanecían decenas de miles de cadáveres enterrados en zanjas abiertas o fosas improvisadas. En esos lugares, el hedor de la descomposición era insoportable y las condiciones sanitarias eran nulas. Los Sonderkommandos debían trabajar a mano, con palas, ganchos de hierro, sogas y carros improvisados para sacar los cuerpos descompuestos, los cuales eran amontonados y preparados para ser incinerados. La quema no se realizaba en hornos industriales, sino que se idearon métodos más rudimentarios, pero aún así muy eficaces. Uno de los más comunes consistía en construir grandes estructuras metálicas con rieles de tren, colocadas sobre piedras o ladrillos que funcionaban como parrillas gigantes. Los cadáveres eran colocados en capas alternadas con leña y empapados con gasolina o aceite para facilitar la combustión. Las fogatas podían arder durante días, alimentadas constantemente con nuevos cuerpos. En campos como Treblinka, donde se estima que fueron asesinadas entre 700.000 y 900.000 personas, el humo de estas piras funerarias cubría el cielo durante semanas.
Los Sonderkommandos no eran voluntarios, sino que eran judíos que veían morir a sus amigos y familiares todos los días, por lo que sabían que su destino estaba sellado desde el primer momento. La SS los utilizaba como herramienta desechable. Después de unos meses de trabajo, eran ejecutados y reemplazados por nuevos prisioneros en un ciclo de muerte cuidadosamente diseñado para evitar que quedaran testigos vivos. Aún así, algunos lograron dejar constancia escrita de su experiencia, escondiendo diarios y cartas que serían encontrados tras la guerra. Uno de esos testimonios es el del Sonderkommando Salman Gradowski, prisionero en Auschwitz-Birkenau, quien escribió clandestinamente sus memorias en trozos de papel y los enterró cerca de las ruinas del crematorio. En uno de sus textos relató: «Nosotros, los muertos vivos, somos testigos. Nuestros ojos han visto lo que ningún hombre debe ver jamás. Nuestros brazos han arrojado al fuego los cuerpos de nuestros hermanos, de nuestras madres, de nuestros hijos». En Auschwitz, donde la Operación 1005 también fue implementada, la escala del crimen era aún mayor. En lugar de exhumar cuerpos, allí se centraron en acelerar la quema de los cadáveres más recientes, ya que las cámaras de gas funcionaban hasta casi el final de la guerra. Los hornos crematorios, diseñados por la empresa Topf y Söhne, operaban día y noche, incapaces de seguir el ritmo del asesinato masivo. Por ello, en muchos momentos los cuerpos también eran incinerados al aire libre en grandes fosas ardientes a cielo abierto. La eficiencia de la quema masiva se volvió un objetivo en sí mismo. En los informes internos se analizaban factores como el tipo de cuerpo, si era delgado o corpulento, la edad, la humedad de los restos y el uso óptimo del combustible. Los cadáveres de mujeres y niños más grasos se colocaban debajo de los más delgados para avivar las llamas. El cuerpo humano, convertido en una unidad de energía, en una variable dentro de la ecuación del exterminio. La participación de los Sonderkommandos no fue pasiva, sino que realmente resultaron ser la columna vertical del macabro operativo. Aunque vivían sometidos por el terror, algunos planearon rebeliones. En Sobibor, un levantamiento en octubre de 1943 permitió la fuga de unos 300 prisioneros, aunque muchos fueron capturados. En Auschwitz-Birkenau, el 7 de octubre de 1944, los Sonderkommandos del Crematorio 4 se rebelaron, asesinaron a varios SS e hicieron explotar parte de la estructura. La represión fue brutal y todos fueron ejecutados, pero su acción quedó registrada como un símbolo de resistencia en medio del horror absoluto. A medida que los aliados avanzaban en el este, la Operación 1005 se volvió más apresurada. En muchos casos, los nazis no lograron terminar de quemar todos los cadáveres. En lugares como Majdanek o el bosque de Rúmbula, los soviéticos encontraron fosas parcialmente vaciadas, huesos calcinados, cenizas y objetos personales de las víctimas. Esas evidencias resultarían fundamentales durante los procesos judiciales posteriores. Las quemas masivas no solo dejaron huellas físicas, sino también psicológicas. Los pocos Sonderkommandos que sobrevivieron, como Philipp Müller, quien testificó en los juicios de Frankfurt, describieron con detalle los olores, el calor, los gritos y el silencio sepulcral que quedaba después de cada jornada. Muchos de ellos afirmaron que su mayor temor no era la muerte, sino morir sin haber contado lo que habían visto. La quema masiva de cadáveres ejecutada durante la Operación 1005 representó el último acto de desprecio por la vida humana, llevado a cabo con un cinismo absoluto. Los nazis no solo asesinaron a millones, sino que buscaron aniquilar también su memoria física, eliminar sus restos, sus rostros, sus nombres, que no quedara nada, que nadie pudiera probar lo que había ocurrido. Pero, irónicamente, fue en ese mismo intento de encubrimiento donde dejaron marcas imborrables. Las fosas alteradas, las cenizas, los huesos triturados, los testimonios enterrados y los sobrevivientes silenciados pero vivos. La primera evacuación, vaciamiento y traslado de los campos de concentración hacia campos de exterminio o fábricas de trabajo forzado. A medida que el ejército soviético avanzaba desde el este y las fuerzas aliadas empujaban desde el oeste, el Tercer Reich comprendió que el cerco era inminente. El sistema de campos de concentración y exterminio, vasto y ramificado, comenzaba a colapsar ante la presión militar.
Pero lejos de abandonarlos, los nazis optaron por una estrategia de reestructuración y traslado que respondía tanto a una lógica de explotación final del trabajo esclavo como a la necesidad de ocultar los crímenes del genocidio. Los campos ubicados en la Polonia ocupada, como Treblinka, Sobibor y Belzec, fueron desmantelados hacia fines de 1943. Estas instalaciones, concebidas exclusivamente para el asesinato masivo, ya habían cumplido su función en el marco de la solución final. Con cientos de miles de víctimas enterradas en sus terrenos, se convirtieron en puntos críticos a ser limpiados por la Operación 1005. Tras la quema de los cadáveres y la destrucción de las estructuras, los terrenos eran plantados con árboles o convertidos en granjas. Incluso se trajeron colonos alemanes para simular una aparente normalidad. En estos casos, no hubo traslados de prisioneros porque casi todos habían sido asesinados previamente. Pero en otros campos aún activos, como Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof o Gross-Rosen, la situación era distinta. Allí aún permanecían decenas de miles de prisioneros, tanto judíos como polacos, soviéticos, gitanos y otras minorías. Con el enemigo a las puertas, las SS comenzaron a evacuar estos campos de forma progresiva, utilizando trenes, camiones y marchas forzadas para trasladar a los sobrevivientes hacia el interior del Reich, especialmente a instalaciones industriales o fábricas que dependían del trabajo esclavo para sostener el esfuerzo bélico. Los traslados no obedecían a una preocupación humanitaria ni logística. Muy por el contrario, formaban parte de un plan sistemático de liquidación gradual y ocultamiento. Al mover a los prisioneros, los nazis intentaban eliminar testigos, reorganizar el sistema de explotación laboral en zonas más seguras y preparar la destrucción total de los campos de origen. Cada evacuación significaba también una selección. Los enfermos, débiles o considerados inútiles eran asesinados en el lugar o abandonados para morir. Solo los físicamente aptos eran enviados a otros destinos, casi siempre hacia fábricas bajo control de las SS o de corporaciones como IG Farben, Krupp o Siemens, que se beneficiaban directamente del trabajo esclavo. En Auschwitz, el vaciamiento comenzó de forma escalonada a mediados de 1944 y se intensificó en enero de 1945. Alrededor de 60.000 prisioneros fueron obligados a marchar en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero, sin comida, ropa adecuada ni descanso. Muchos fueron fusilados en el camino. Los que lograban llegar vivos eran redistribuidos en campos como Mauthausen, Bergen-Belsen, Dachau y Buchenwald, que se convirtieron en puntos de concentración final durante los últimos meses del Reich. En el caso del campo de Majdanek, cerca de Lublin, la rapidez del avance soviético sorprendió a los nazis. No hubo tiempo suficiente para destruir todas las pruebas ni evacuar a todos los prisioneros. Cuando el Ejército Rojo liberó el lugar en julio de 1944, encontró miles de zapatos, montañas de cabello humano, documentos y estructuras intactas, lo que permitió documentar de inmediato los crímenes. Fue un golpe devastador para la narrativa del Tercer Reich. A partir de ese momento, las evacuaciones de otros campos comenzaron a acelerarse. Una dimensión poco explorada de estos traslados es su impacto emocional y psicológico en los prisioneros. Para muchos, el traslado implicaba una nueva oportunidad de sobrevivir. Para otros, era solo un paso más hacia la muerte. La incertidumbre, el agotamiento y la brutalidad de las SS hacían de cada movimiento un infierno. Testimonios como los de Primo Levi o Elie Wiesel relatan el horror de los viajes en tren, hacinados, sin agua, sin aire, rodeados de cadáveres, y el miedo constante de llegar a un nuevo campo aún más letal. En otros casos, los campos vaciados eran transformados en instalaciones de almacenamiento, arsenales o refugios militares, ocultando así su función anterior. Algunas estructuras fueron demolidas, otras simplemente abandonadas y camufladas. En lugares como Sobibor, por ejemplo, se construyó una pequeña granja sobre las ruinas del campo. Las fosas comunes fueron niveladas, los árboles replantados. La historia fue literalmente cubierta por una capa de tierra. Mientras tanto, en el interior de Alemania, se intensificaba el uso del trabajo esclavo. El régimen sabía que la guerra estaba perdida, pero seguía produciendo armas, proyectiles, partes de aviones y municiones. En fábricas subterráneas como Dora Mittelbau, donde se ensamblaban los misiles Quinpe II,
trabajaban hasta morir miles de prisioneros transferidos desde campos ya desmantelados. Estas instalaciones eran tan letales como los campos originales, sin luz solar, con turnos interminables, sin higiene ni comida. La esperanza de vida era de pocas semanas. Este proceso de traslado masivo, lejos de ser una evacuación humanitaria, fue una forma de prolongar el genocidio bajo nuevas formas. No se trató de salvar a los prisioneros, sino de continuar exprimiendo sus cuerpos y su fuerza de trabajo hasta el colapso final. Los campos se convirtieron en un sistema móvil, adaptable, que mutaba a medida que se reconfiguraban las prioridades estratégicas del Reich. Finalmente, este proceso también sirvió al propósito central de la Operación 1005. Al vaciar los campos y redistribuir a los prisioneros, los nazis podían iniciar la destrucción metódica de cada lugar, con menos testigos, menos cuerpos recientes, menos actividad visible. La quema de cadáveres, la voladura de cámaras de gas y la erradicación de estructuras enteras se volvió más discreta, más eficiente. En ese sentido, el traslado fue el preludio inmediato del encubrimiento. Así, bajo la apariencia de una reorganización táctica, el vaciamiento de los campos de concentración fue, en realidad, un paso más en el diseño de una memoria nula, una historia sin víctimas ni vestigios, donde el crimen perfecto parecía posible, pero no lo fue. La caldera del infierno. Así fueron las voladuras y la destrucción de las cámaras de gas y crematorios de los campos más famosos. En la fase final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las derrotas del Tercer Reich se acumulaban y los ejércitos aliados avanzaban hacia el corazón de Europa, el régimen nazi puso en marcha una de las operaciones más cínicas y calculadas de toda su maquinaria de exterminio: la destrucción sistemática de las cámaras de gas, crematorios y demás instalaciones utilizadas para el asesinato en masa de millones de personas. Esta acción no fue improvisada, sino que formó parte del plan general de la Operación 1005, cuyo propósito era claro: eliminar toda evidencia física del genocidio judío y de otros grupos perseguidos por el régimen. Desde 1942, los campos de exterminio en la Polonia ocupada funcionaban a toda máquina. Treblinka, Sobibor, Belzec, Auschwitz-Birkenau y Majdanek se habían convertido en auténticas fábricas de la muerte, diseñadas con precisión para asesinar en serie. Las cámaras de gas eran el corazón de estos centros. En Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, existían 4 crematorios principales conocidos por los números 2, 3, 4 y 5, cada uno con una cámara de gas subterránea y hornos crematorios diseñados para incinerar los cuerpos de miles de víctimas cada día. Sin embargo, a partir de 1944 y con la caída inminente del Frente Oriental, las autoridades nazis comenzaron a demoler sus propias creaciones. Los responsables directos de estas acciones fueron unidades de la SS y del Sonderkommando 1005, una rama especializada en borrar los rastros de los crímenes del Holocausto. Su trabajo consistía en dinamitar estructuras, triturar huesos, dispersar cenizas y camuflar el terreno, hasta que no quedara nada que delatara lo que había sucedido allí. En Treblinka, donde fueron asesinadas entre 700.000 y 900.000 personas, las demoliciones comenzaron ya en 1943, tras una rebelión interna de los prisioneros. Los nazis destruyeron las cámaras de gas con explosivos, desmantelaron las alambradas, arrancaron rieles del tren, derribaron barracones y cubrieron el lugar con capas de tierra. Luego plantaron árboles y levantaron una pequeña granja sobre los restos del campo con el objetivo de crear la ilusión de que nunca había existido un centro de exterminio allí. El comandante Franz Stangl, posteriormente capturado por el cazador de nazis Simon Wiesenthal, confesó que ese encubrimiento fue una prioridad directa del alto mando. En Sobibor, tras una revuelta similar de prisioneros en octubre de 1943, el campo fue igualmente desmantelado. Las cámaras de gas fueron destruidas y el área fue aplanada. Como en Treblinka, también se instaló una granja en el lugar. En Belzec, donde aproximadamente 500.000 personas fueron asesinadas, se aplicó el mismo método: voladura de instalaciones, ocultamiento de fosas y reforestación. El caso de Auschwitz-Birkenau, sin embargo, fue más complejo. Allí la operación de exterminio no se detuvo por completo hasta enero de 1945, solo días antes de la llegada del Ejército Rojo. Los nazis sabían que no podrían destruirlo todo.
pero intentaron minimizar el impacto del hallazgo soviético. El 20 de enero de 1945, los crematorios 2 y 3 fueron dinamitados por la propia SS, mientras que los crematorios 4 y 5 ya habían sido incendiados previamente, uno de ellos tras una rebelión de los Sonderkommandos. Los depósitos de cabello humano, ropa, objetos personales y documentos también fueron quemados o trasladados. A pesar de estos esfuerzos, los soviéticos encontraron evidencias abrumadoras: ruinas de crematorios aún humeantes, barracones repletos de pertenencias de las víctimas, cientos de cadáveres sin enterrar y prisioneros moribundos que ofrecieron sus testimonios. La intención nazi de borrar Auschwitz del mapa no solo fracasó, sino que se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos del genocidio. En Majdanek, la rapidez del avance soviético en el verano de 1944 frustró cualquier intento de ocultamiento. Allí, la liberación fue tan repentina que las cámaras de gas permanecían intactas y los almacenes estaban repletos de objetos robados a las víctimas. Se encontraron más de 800.000 pares de zapatos, montañas de ropa y toneladas de cabello humano. La prensa aliada, acompañada por camarógrafos soviéticos, documentó con crudeza lo hallado y esas imágenes circularon por todo el mundo. El impacto fue inmediato y desmintió cualquier versión oficial que negara la existencia de un exterminio organizado. Las técnicas utilizadas para demoler los centros de muerte eran meticulosas. Se emplearon explosivos colocados en los cimientos, dinamita en las estructuras de hormigón y fuego para reducir los restos a cenizas. Cuando era posible, se trituraban los fragmentos de huesos con rodillos mecánicos o se esparcían en los campos vecinos. En algunos casos, se utilizó maquinaria agrícola para aplanar el terreno y borrar toda irregularidad. Las fosas comunes eran rellenadas y cubiertas con tierra fresca. El paisaje se transformaba en una apariencia de normalidad rural en la que ya no había gritos, humo ni olor a muerte, sino árboles, campo y silencio. Este encubrimiento material fue acompañado por una política de silencio dentro del aparato burocrático nazi. Los documentos relacionados con los campos fueron sistemáticamente destruidos. Se ordenó a los oficiales evitar toda referencia directa al exterminio en sus reportes. El lenguaje se volvió eufemístico. Se hablaba de tratamientos especiales, reasentamientos, evacuaciones o soluciones finales. La maquinaria de la negación se activó incluso antes de que terminara el genocidio. Sin embargo, el encubrimiento fue incompleto. Las ruinas, por muy destruidas que estuvieran, seguían hablando. Las huellas químicas en los restos de las cámaras de gas, las estructuras parcialmente derrumbadas, los cimientos calcinados y los hornos rotos fueron analizados tras la guerra por expertos forenses. Además, los testimonios de los sobrevivientes y de algunos miembros del Sonderkommando confirmaron el uso de esos espacios para el asesinato en masa. En los juicios de Nuremberg, esta evidencia fue fundamental para reconstruir el funcionamiento de los campos. En su desesperado intento de ocultar la verdad, el régimen nazi reveló una de sus características más siniestras: su voluntad no solo de asesinar, sino de borrar el crimen mismo, como si las víctimas nunca hubieran existido. El fuego, los explosivos, el silencio y la tierra removida fueron sus herramientas. Pero ni la dinamita pudo deshacer la magnitud de la Shoah. El íntimo crematorio, la desesperada destrucción de documentación, edificios nazis y pruebas del Holocausto. A medida que la derrota del Tercer Reich se volvía inevitable, los jerarcas nazis activaron una fase final de ocultamiento deliberado. La sistemática destrucción de toda la documentación, archivos, órdenes escritas, registros contables y estructuras físicas que pudieran delatar la magnitud del genocidio perpetrado bajo el eufemismo de la solución final. Esta labor, parte integral de la Operación 1005, no se limitó a los campos de exterminio. Alcanzó oficinas ministeriales, centros administrativos, fábricas de armamento y cualquier dependencia estatal o militar en la que se hubiera tratado con asuntos relacionados al trabajo forzado, los trenes de deportación o el asesinato masivo. Desde principios de 1944, órdenes confidenciales del alto mando, incluyendo directivas de Heinrich Himmler, Martin Bormann y el propio Hitler, establecieron la necesidad urgente de limpiar los rastros administrativos del genocidio.
Por este motivo se ordenó a todos los niveles del aparato burocrático nazi que destruyeran archivos, correspondencia interna, reportes operativos, listas de deportados y cualquier otro documento que pudiera relacionar directamente al Reich con los crímenes cometidos contra judíos, gitanos, prisioneros soviéticos y otras víctimas del régimen. Los métodos eran tan variados como eficientes. En Berlín, Cracovia, Varsovia, Riga, Viena y otras ciudades administrativas del Reich, los hornos de carbón fueron empleados día y noche para quemar toneladas de papeles. En Auschwitz, por ejemplo, antes de la evacuación del campo, los miembros de la SS pasaron días enteros quemando los archivos que contenían las identidades, ingresos, traslados y muertes de cientos de miles de prisioneros. Solo una parte fue salvada gracias a la acción clandestina de los Sonderkommandos, quienes ocultaron documentos y los enterraron en frascos o latas metálicas. En otros casos, se utilizaron trituradoras mecánicas, se sumergieron archivos en tanques de agua, se dispersaron por el campo o se enterraron bajo tierra. Las máquinas de escribir fueron destruidas a martillazos, los sellos oficiales se fundieron y los archivos más comprometidos fueron transportados lejos del frente para ser incinerados. La meta era clara: hacer desaparecer las huellas escritas del Holocausto y con ello toda posibilidad de que una futura investigación pudiera reconstruir los hechos con precisión. Las órdenes llegaron también a los responsables del transporte ferroviario. La Deutsche Reichsbahn, pieza clave en la deportación de millones de personas hacia su muerte, contaba con registros detallados sobre horarios, destinos, cantidades de prisioneros por vagón, costos logísticos e incluso facturación por persona transportada. Ante el colapso del Reich, se ordenó a sus funcionarios quemar todos los archivos relacionados con los trenes de la muerte. A pesar de estos esfuerzos, algunos fragmentos de correspondencia entre las SS y la Reichsbahn sobrevivieron y fueron fundamentales durante los juicios de Nuremberg para demostrar la dimensión organizativa del exterminio. No obstante, la destrucción no fue solo documental. Se emprendió también la demolición de edificios, instalaciones auxiliares, depósitos y hospitales de los campos, especialmente aquellos que habían servido como centros de experimentación médica o eugenesia. En Ravensbrück, Dachau y Auschwitz, varios barracones donde médicos como Josef Mengele o Karl Klauberg habían realizado sus experimentos inhumanos fueron volados con explosivos o incendiados. En estos lugares, las víctimas habían sido sometidas a torturas disfrazadas de ciencia, esterilizaciones forzadas, amputaciones, pruebas con gases, experimentación con hipotermia. La eliminación de esas estructuras buscaba hacer imposible una reconstrucción judicial de los hechos. También fueron objeto de destrucción los registros de la Action T4, el programa de eutanasia nazi que antecedió al Holocausto y que sirvió como laboratorio de técnicas de asesinato masivo. Miles de documentos relativos a los asesinatos de personas con discapacidad física o mental fueron eliminados en 1945. Muchos de sus ejecutores, sin embargo, sobrevivieron a la guerra y se reinsertaron en la sociedad alemana de posguerra, aprovechando el vacío documental para esquivar la justicia. La eliminación de pruebas fue tan meticulosa que incluso alcanzó a los hornos crematorios móviles y las unidades de gaseado empleadas en los territorios ocupados del este, como Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos. Estas unidades, que operaban furgones herméticos en los que se introducía monóxido de carbono para asesinar a los prisioneros, eran por naturaleza itinerantes. Sin embargo, al final de la guerra, muchas fueron desmanteladas y sus componentes enterrados o fundidos. Las fotografías, reportes y manuales de uso desaparecieron casi por completo. El encubrimiento incluía también a los propios perpetradores. Se promovió la desaparición o la transformación de identidades de muchos responsables. Altos funcionarios de las SS recibieron documentación falsa, fueron trasladados bajo nombres nuevos y se les proporcionó refugio en monasterios, zonas rurales o incluso rutas de escape hacia América Latina y el Medio Oriente, con la colaboración de redes como Odessa y las llamadas Ratlins católicas. La eliminación de pruebas materiales iba de la mano con el borrado de personas para evitar testimonios comprometedores o futuras delaciones. Sin embargo, a pesar de esta gigantesca operación de limpieza, el esfuerzo no fue completo. La vastedad del aparato genocida hacía imposible borrar absolutamente todos los rastros.
En sótanos olvidados, búnkers colapsados o edificios abandonados, sobrevivieron archivos, registros y fotografías. En Auschwitz se encontraron libros contables, listas de transporte, registros de inyecciones letales y correspondencia oficial. En Chelmno se hallaron restos humanos y fragmentos de las instalaciones. Y en muchas aldeas de Europa del Este, los lugareños recordaban los nombres de los deportados, los trenes nocturnos, el olor a carne quemada, el silencio ominoso de los campos. Además, miles de sobrevivientes, exprisioneros, partisanos y resistentes, llevaron consigo la memoria de los crímenes. Sus testimonios, recogidos en los años siguientes, permitieron reconstruir parte de lo que los documentos destruidos intentaron ocultar. En los juicios de Nuremberg, la evidencia reunida fue suficiente para condenar a los principales jerarcas nazis, incluso cuando muchos de los archivos originales ya no existían. La destrucción de documentación y pruebas fue, en definitiva, una confesión silenciosa de culpabilidad. El régimen que había proclamado su superioridad moral y racial, el que se jactaba de su orden y eficiencia, recurrió en sus últimos días al fuego y a los escombros, intentando cubrir con cenizas el mayor crimen de la historia moderna. Pero la verdad no ardió con los papeles. Persiste en los relatos, en los huesos, en las ruinas y en la conciencia de los pueblos. Y aunque los documentos se hicieron humo, la historia quedó escrita en una tinta que ni la guerra ni el olvido pudieron borrar. Sin testigos, las brutales ejecuciones de los prisioneros sobrevivientes, prisioneros políticos y trabajadores forzados. En la fase final del Tercer Reich, cuando la guerra estaba ya decididamente perdida para Alemania y los frentes colapsaban uno tras otro, los crímenes del nazismo no se detuvieron. Por el contrario, en un acto final de brutalidad y desesperación, el régimen intensificó su violencia contra quienes aún permanecían bajo su dominio. Fue entonces cuando comenzó una ola sistemática de ejecuciones de prisioneros sobrevivientes, opositores políticos, prisioneros de guerra y trabajadores forzados, como parte del intento final de borrar testigos, suprimir rebeliones y evitar que los crímenes fueran revelados. En los campos de concentración, muchos de los prisioneros que habían resistido años de encierro fueron asesinados sumariamente en las semanas y días previos a la llegada de los aliados. El motivo era tan claro como atroz: evitar que dieran testimonio de lo que habían vivido. La Operación 1005, encargada originalmente de destruir las huellas físicas del Holocausto, derivó también en una aniquilación humana, en la que se eliminaban personas para borrar los recuerdos vivientes del horror. En Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, los registros muestran que en los primeros días de enero de 1945, cientos de prisioneros enfermos, incapacitados o considerados no trasladables fueron ejecutados en masa. Algunos fueron asesinados con inyecciones letales de fenol directamente en el corazón. Otros fueron fusilados en patios aislados del complejo. Un destino similar aguardó a los internados en Gross-Rosen, Buchenwald, Stutthof, Ravensbrück, Neuengamme y Dachau, donde los comandos de las SS tomaron la decisión de matar antes que liberar. En muchos casos se trataba de asesinatos improvisados, urgentes, cometidos al ritmo del avance aliado. Las SS y la Gestapo ordenaban a sus subordinados limpiar rápidamente los barracones, especialmente los que albergaban a testigos incómodos. Prisioneros políticos, resistentes, miembros del clero, médicos, intelectuales o incluso funcionarios alemanes que habían caído en desgracia por disentir del régimen. La lógica de estos asesinatos no era logística, sino política y simbólica. La voz de un testigo sobreviviente podía ser tan peligrosa como un ejército enemigo. Fuera de los campos, el panorama no fue distinto. En las fábricas de armamento, minas, plantas químicas, túneles ferroviarios y otras instalaciones en las que se había utilizado trabajo esclavo, los capataces y oficiales alemanes también recibieron órdenes de exterminar a los trabajadores forzados antes de evacuar el área. Decenas de miles de personas, especialmente procedentes del este, como ucranianos, bielorrusos, polacos, húngaros y soviéticos, fueron fusilados junto a las instalaciones que ayudaron a construir. El objetivo era impedir que informaran sobre los abusos, las condiciones inhumanas y los métodos de esclavización empleados por la industria de guerra nazi. En algunos casos, se utilizaron trucos crueles y engañosos.
A los prisioneros se les prometía la liberación si cooperaban en la destrucción de archivos o instalaciones. Una vez concluido su trabajo, eran conducidos a patios traseros, bosques o fosas previamente cavadas, donde eran ejecutados. Este patrón se repitió en numerosos lugares, como en Mittelbau-Dora, donde se fabricaban los cohetes UP-2, o en Mauthausen, donde se explotaban canteras a fuerza de latigazos y hambre, y en Sachsenhausen, sede de experimentos pseudocientíficos. En el este ocupado, las unidades móviles de las SS recibieron órdenes de eliminar a los sobrevivientes de los guetos que aún no habían sido liquidados. En Lituania, Bielorrusia, Ucrania y el sur de Polonia, pequeños grupos de judíos escondidos en bosques, cloacas o sótanos fueron rastreados y fusilados hasta los últimos días de la guerra. En algunas aldeas, los últimos sobrevivientes fueron quemados vivos en sus refugios como acto de represalia o simple sadismo. Entre las víctimas también estuvieron los propios Sonderkommandos, aquellos prisioneros obligados a operar las cámaras de gas, transportar cadáveres y quemar cuerpos. Debido a su conocimiento directo del funcionamiento del exterminio, los nazis sabían que su testimonio sería devastador. Por ello, en campos como Auschwitz o Sobibor, los Sonderkommandos fueron asesinados periódicamente y reemplazados por nuevos prisioneros en un ciclo de silencio y reemplazo. Los últimos grupos, conscientes de su destino, protagonizaron rebeliones desesperadas, como ocurrió en octubre de 1944 en Auschwitz, cuando destruyeron uno de los crematorios antes de ser abatidos. Al mismo tiempo, prisioneros de guerra soviéticos y opositores políticos alemanes también fueron ejecutados. En campos como Colditz, Bergen-Belsen o Flossenburg, se realizaron ejecuciones extrajudiciales de oficiales del Ejército Rojo, comunistas alemanes, miembros de la resistencia francesa o checa y hasta desertores del propio ejército alemán. Muchos de ellos murieron ahorcados, fusilados o incluso apaleados hasta la muerte. A medida que los aliados se acercaban, algunas masacres adquirieron un carácter masivo y desesperado. Uno de los episodios más emblemáticos fue la masacre de Gardelegen, ocurrida en abril de 1945. Allí, las SS y miembros del Volkssturm, milicia civil alemana, reunieron a más de 1000 prisioneros, en su mayoría trabajadores forzados, y los encerraron en un granero que fue luego incendiado. Solo unos pocos sobrevivieron al fuego o a los disparos de quienes vigilaban las salidas. Otro caso brutal se registró en Sandbostel, donde los prisioneros fueron forzados a cavar sus propias tumbas antes de ser ejecutados. Los soldados británicos que liberaron el campo días después describieron escenas de horror absoluto, con cadáveres aún calientes y herramientas abandonadas junto a las fosas. Estas ejecuciones no respondían ya a una lógica de exterminio industrial como la de los años anteriores. Eran asesinatos caóticos, frenéticos, producto del colapso del régimen y del odio acumulado. En muchos casos fueron perpetrados por oficiales que sabían que la guerra estaba perdida, pero se aferraban a la ideología nazi como única justificación de su conducta. En otros, los asesinos actuaron con frialdad burocrática, ejecutando las órdenes sin preguntas, con la misma obediencia que habían demostrado desde 1933. Sin embargo, los crímenes no pasaron inadvertidos. En muchas de estas escenas, los ejércitos aliados encontraron fosas recién cavadas, cuerpos aún sin enterrar, ropa humeante, sangre fresca en los muros y herramientas de ejecución dispersas. Estos hallazgos se convirtieron en pruebas documentales clave durante los procesos judiciales que siguieron a la guerra. El asesinato final de los prisioneros no fue solo un crimen contra las personas, sino un intento deliberado de asesinar la memoria, de enterrar la verdad con los cuerpos, de impedir que los verdugos fueran desenmascarados. No fue solo una masacre, fue la culminación de una política de aniquilación que no admitía testigos ni redención. Manotazos de ahogado, la siniestra organización y ejecución de las marchas de la muerte. Entre los episodios más devastadores y menos comprendidos del final del régimen nazi se encuentran las llamadas marchas de la muerte, evacuaciones forzadas, inhumanas y muchas veces letales, en las que decenas de miles de prisioneros de campos de concentración y exterminio fueron obligados a caminar durante días o semanas hacia el interior del Reich, lejos del avance de los ejércitos aliados.
Estas marchas, que comenzaron a intensificarse a fines de 1944 y alcanzaron su punto más trágico en los primeros meses de 1945, fueron el reflejo de un régimen que prefería la muerte antes que permitir la liberación de sus víctimas. Las marchas de la muerte fueron organizadas con un único objetivo: impedir que los prisioneros cayeran en manos aliadas y revelaran los crímenes del sistema concentracionario nazi. Aunque los pretextos hablaban de traslados necesarios o evacuaciones por razones de seguridad, en la práctica fueron campos móviles de exterminio, en los que el hambre, el frío, las enfermedades y las balas mataron a miles de personas cada día. La SS, en coordinación con la Administración Central de los Campos, fue la principal responsable de la planificación y ejecución de estas marchas. Los oficiales recibían órdenes directas desde Berlín, muchas veces transmitidas por Heinrich Himmler en persona, exigiendo que los campos fueran desalojados con rapidez y que ningún prisionero cayera vivo en las manos del enemigo. Las marchas eran organizadas de manera improvisada, sin comida ni agua suficiente, sin vehículos de apoyo y en condiciones climáticas extremas. La orden era clara: avanzar sin detenerse, disparar a quien no pudiera seguir el ritmo o cayera exhausto, y mantener la columna en movimiento a toda costa. Aquellos que tropezaban, pedían descansar o simplemente se rendían, eran ejecutados sumariamente al borde del camino, a la vista de todos. Los cadáveres eran abandonados o cubiertos apenas con tierra, a veces devorados por animales o saqueados por aldeanos. Uno de los casos más trágicos fue el de la evacuación de Auschwitz en enero de 1945, cuando aproximadamente 56.000 prisioneros fueron obligados a marchar hacia campos como Botzisław, Gleiwitz y luego hacia el interior de Alemania. Bajo temperaturas que alcanzaban los -20 grados centígrados bajo cero, sin ropa adecuada ni alimentos, miles murieron de hipotermia, agotamiento o fueron asesinados en el camino. Los testigos recuerdan carreteras sembradas de cuerpos, zanjas llenas de sangre congelada y columnas fantasmales de esqueletos andantes envueltos en harapos. También fue dramático el caso de Gross-Rosen, donde más de 40.000 personas fueron evacuadas a pie en pleno invierno hacia Buchenwald, Dora-Mittelbau y otros campos. Muchos eran prisioneros políticos, judíos húngaros y prisioneros de guerra soviéticos. En el trayecto, los oficiales de la SS, temiendo los bombardeos aliados, aceleraron las marchas hasta límites imposibles, lo que resultó en la muerte de miles por fatiga extrema. Las marchas no solo fueron físicas, sino también símbolos de poder y terror. Los nazis las utilizaron como demostración de que, incluso en su agonía, aún conservaban el control sobre los cuerpos y destinos de sus víctimas. En muchos pueblos, los vecinos eran obligados a presenciar el paso de las columnas. En algunos casos, se les ordenaba no dar agua ni pan a los prisioneros. Quienes desobedecían eran castigados severamente. Las imágenes de aquellas columnas avanzando entre la nieve y el lodo dejarían una marca indeleble en la memoria colectiva europea. En algunos tramos los prisioneros eran transportados en trenes de ganado, pero no era un alivio. Sin ventilación, sin agua y hacinados, muchos morían asfixiados o aplastados. Otros eran encerrados durante días enteros en vagones sin abrir, muriendo lentamente. En el caso de la evacuación de Neuengamme, los prisioneros fueron embarcados en los buques Cap Arcona y Tilbeck, que fueron bombardeados accidentalmente por la Fuerza Aérea Británica, en un acto que asesinó a más de 7.000 prisioneros. La duración de estas marchas variaba según la ruta que debían realizar o el simple capricho de los guardias que las conducían. Algunas se extendían por decenas de kilómetros, mientras que otras tenían trayectos de cientos de kilómetros. Algunas duraron días y otras más de un mes. Lo que todas compartían era la miseria, la desesperación y la altísima tasa de mortalidad. Se calcula que más de 250.000 personas murieron durante las marchas de la muerte. Entre ellos mujeres, niños, ancianos, enfermos, personas ya al borde del colapso tras años de reclusión y tortura. Muchas veces, los prisioneros desconocían su destino. Se les decía que serían liberados, trasladados a campos mejores o que estaban siendo evacuados temporalmente. Algunos marcharon con la esperanza de sobrevivir. Otros, resignados a morir, trataron de mantenerse con vida el mayor tiempo posible.
El acto mismo de caminar se convirtió en una forma de resistencia, ya que permitía resistir el dolor, resistir la muerte y, por lo tanto, resistir la aniquilación. Sin embargo, también hubo momentos de humanidad en medio del horror. En ciertas regiones, campesinos o aldeanos arrojaban pan desde sus ventanas, escondían prisioneros o les ofrecían agua a escondidas. Algunos soldados, sabiendo que la guerra estaba perdida, dejaron escapar a pequeños grupos o simplemente abandonaron sus puestos. Estas excepciones no borran la violencia de conjunto, pero sí dan cuenta de que, incluso en el infierno, existieron gestos de compasión. Las marchas concluyeron con la liberación progresiva de los campos por parte de los aliados. Al llegar a los destinos finales, muchos prisioneros eran abandonados sin vigilancia, arrojados a barracones infectos o encerrados en condiciones igualmente inhumanas. En algunos casos, fueron los propios soldados aliados quienes los encontraron congelados, enfermos, famélicos, al borde de la muerte. Las consecuencias de estas marchas fueron devastadoras. Además de la enorme cantidad de muertos, dejaron secuelas físicas y psicológicas imborrables en los sobrevivientes. Muchos perdieron extremidades por congelamiento, otros quedaron ciegos, mudos o con traumas que los acompañaron el resto de sus vidas. A nivel histórico, las marchas de la muerte son uno de los testimonios más desgarradores del desprecio absoluto que el régimen nazi sentía por la vida humana. En los juicios de Nuremberg, las marchas fueron abordadas como una forma de exterminio sistemático, equiparable a las cámaras de gas y a las fosas comunes. Los testimonios de los sobrevivientes, las fotografías tomadas por los ejércitos aliados y las evidencias de las fosas al borde de los caminos se convirtieron en pruebas incontestables de la brutalidad del sistema nazi en sus últimos estertores. Las marchas de la muerte fueron la caminata final de millones de personas hacia el olvido, orquestada por un régimen moribundo que aún creía que podía dominar hasta el último suspiro de sus víctimas. Pero no lograron borrar los pasos, ni silenciar los gritos, ni cubrir las huellas. Golpe al plan perfecto. Las interrupciones a la Operación 1005 por parte de los aliados. A medida que la guerra en Europa se acercaba a su desenlace, los aliados comenzaron a adentrarse en territorios ocupados por el Tercer Reich. Con cada kilómetro que avanzaban, el velo de la barbarie nazi se iba descorriendo, y con él, las posibilidades del régimen de completar la Operación 1005 disminuían dramáticamente. Esta operación, concebida como un intento desesperado por eliminar las huellas físicas del genocidio, se vio interrumpida, desbaratada y finalmente desmantelada por la ofensiva aliada en sus diversas formas: militar, estratégica y, en última instancia, testimonial. A finales de 1943, cuando la Operación 1005 se encontraba en plena ejecución en Polonia, Ucrania y los territorios bálticos, el Ejército Rojo inició su contraofensiva. El avance soviético obligó a las SS a acelerar los trabajos de exhumación y destrucción de cadáveres, especialmente en los lugares donde se habían producido las masacres más masivas, como Babi Yar, Ponary, Chelmno y Treblinka. Sin embargo, el ritmo vertiginoso del frente oriental impidió que muchas de estas tareas se completaran. La llegada de los soviéticos a áreas clave del exterminio, como Majdanek en julio de 1944, marcó el primer gran golpe a la Operación 1005. A diferencia de otros campos que sí fueron demolidos por completo, los nazis no tuvieron tiempo suficiente para destruir Majdanek. Las cámaras de gas, los barracones, los almacenes con pertenencias de los deportados y las cremaciones recientes quedaron intactos o a medio desmantelar. Este hallazgo fue el primero de su tipo, ya que allí los soviéticos encontraron restos físicos, cadáveres sin enterrar y pruebas documentales que hicieron imposible seguir negando el genocidio. Las imágenes de Majdanek, captadas por camarógrafos soviéticos y difundidas internacionalmente, sacudieron al mundo. Por primera vez se mostraban pruebas irrefutables de la existencia de campos de exterminio y del asesinato masivo de judíos, prisioneros de guerra, resistentes y gitanos. La propaganda nazi intentó desacreditarlas, pero los testimonios y las evidencias eran tan contundentes que marcaron un antes y un después. El mismo destino corrieron otras instalaciones en el este. En Belzec, Sobibor y Treblinka, la destrucción estaba más avanzada.
Los campos habían sido demolidos entre 1943 y 1944 y se habían plantado árboles o erigido granjas falsas sobre sus ruinas para ocultar su existencia. Sin embargo, la urgencia con la que se ejecutó la Operación 1005 dejó fallas significativas. Los restos humanos aún eran visibles bajo la superficie, los huesos emergían entre la tierra removida por las lluvias y las fosas comunes eran demasiado grandes para desaparecer por completo. Además, los soviéticos capturaron documentos abandonados en la retirada alemana, informes incompletos, planos de campos, listados de transportes y hasta fragmentos de correspondencia entre las autoridades del Reich. Aunque los nazis intentaron quemar o triturar toda evidencia escrita, la rapidez del colapso en el frente oriental impidió una destrucción total. Estos documentos serían clave para reconstruir el entramado logístico y administrativo del Holocausto en los años posteriores. Mientras tanto, en el frente occidental, los británicos, estadounidenses y franceses también comenzaron a liberar campos de concentración y subcampos de trabajo forzado. En muchos casos, llegaron apenas horas o días después de la evacuación alemana, lo que significó que los intentos de borrar las pruebas eran aún más precarios. Los cuerpos seguían apilados, los hornos crematorios humeaban y los prisioneros sobrevivientes estaban en condiciones que hablaban por sí solas. Uno de los casos más impactantes fue el de Buchenwald, liberado por tropas estadounidenses en abril de 1945. Aunque los nazis habían intentado destruir pruebas y evacuar prisioneros, los restos de cadáveres, los crematorios y la maquinaria de represión permanecían en pie. Los soldados norteamericanos documentaron el horror, filmaron, fotografiaron y registraron cada detalle. Algunos mandos, conmocionados por lo que vieron, obligaron a la población civil de las ciudades cercanas a recorrer los campos, para confrontar la realidad que muchos fingían desconocer. Algo similar ocurrió en Bergen-Belsen, liberado por los británicos. La escena era tan abrumadora, con miles de cadáveres sin enterrar, enfermos terminales y un hedor insoportable, que los oficiales aliados se negaron a siquiera utilizar los edificios del campo para alojamiento militar. La operación de limpieza fue titánica y durante semanas se excavaron fosas comunes mientras se documentaban los crímenes. En Dachau, Mauthausen, Flossenbürg, Dora-Mittelbau y otros campos dentro del propio territorio alemán, la interrupción de la Operación 1005 fue aún más visible. Los alemanes ya no tenían control sobre sus propias rutas de evacuación, el caos reinaba en las filas de la SS y muchas unidades simplemente huyeron, dejando los campos a merced del desorden. Esta ruptura de la cadena de mando permitió que los aliados encontraran pruebas clave. Desde archivos administrativos hasta cuerpos conservados en cámaras frigoríficas o fosas recientes. Las interrupciones no solo fueron militares, sino también testimoniales. A medida que los sobrevivientes eran liberados, comenzaron a narrar lo que habían visto y sufrido. Estos relatos, recogidos por periodistas, soldados, médicos y posteriormente por investigadores, constituyeron una fuente irrefutable de evidencia humana que ninguna operación de encubrimiento pudo borrar. Las comisiones aliadas encargadas de documentar los crímenes de guerra, como la United Nations War Crimes Commission y la US Army War Crimes Branch, trabajaron contrarreloj para recopilar informes, tomar declaraciones, recolectar documentos y preservar las estructuras restantes de los campos antes de que fueran demolidas por el tiempo o por actos de venganza. El colapso final del Reich dejó al descubierto que, pese al sofisticado plan de encubrimiento, la Operación 1005 había fracasado en su propósito fundamental. El mundo supo lo que había ocurrido. Las fosas no pudieron ser vaciadas del todo, los hornos no pudieron ocultar el humo y las voces de los sobrevivientes se alzaron más allá del silencio que pretendían imponer los asesinos. Las interrupciones aliadas a la Operación 1005 no fueron solo logísticas, sino morales y simbólicas. Con cada campo liberado, con cada documento rescatado, con cada prisionero salvado, se restituía una porción de verdad y se quebraba el intento de borrar el genocidio. Lo que los nazis quisieron esconder bajo tierra o convertir en ceniza, fue recuperado por la historia, preservado en archivos, museos y testimonios. El castigo final, la importancia de las evidencias de la Operación 1005 durante los juicios de Nuremberg.
Los juicios de Nuremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, constituyeron el momento histórico en que la comunidad internacional enfrentó formalmente los crímenes cometidos por el régimen nazi. Entre las innumerables pruebas presentadas, las evidencias relacionadas con la Operación 1005 tuvieron un papel fundamental para demostrar la premeditación, organización y magnitud del genocidio, así como los intentos deliberados de los nazis para ocultarlo. Desde los primeros días de las audiencias, los fiscales aliadas presentaron documentos capturados, fotografías aéreas, planos de los campos de exterminio y testimonios de supervivientes que hablaban no solo del asesinato sistemático, sino también de los esfuerzos por eliminar los rastros materiales de esos crímenes. La Operación 1005 fue expuesta como la última fase de la solución final, diseñada para destruir cualquier evidencia que pudiera implicar a los jerarcas nazis y sus colaboradores. Uno de los aspectos clave fue la presentación de informes técnicos y órdenes directas emanadas de las más altas esferas de la SS y el gobierno alemán. Entre ellas, destacaron las órdenes firmadas por Heinrich Himmler y otros oficiales responsables que indicaban claramente la necesidad de exhumar fosas, quemar cadáveres y destruir crematorios. Estos documentos evidenciaron que la operación no fue improvisada, sino un plan meticuloso que involucró a miles de funcionarios, ingenieros, soldados y prisioneros forzados. Los fiscales también expusieron fotografías tomadas por aviones aliados y por tropas liberadoras que mostraban los resultados incompletos y fallidos de la Operación 1005, fosas aún visibles, terrenos removidos y estructuras parcialmente demolidas. Estas imágenes fueron esenciales para contextualizar los relatos orales de los supervivientes y confirmar la veracidad de sus testimonios. Los testimonios de los Sonderkommandos, prisioneros judíos forzados a participar en la exhumación y cremación de cadáveres, tuvieron un peso particular. Estos relatos desgarradores describieron no solo el horror cotidiano dentro de los campos, sino también las condiciones extremas y las amenazas constantes bajo las cuales debían realizar la Operación 1005. Su valor radicó en ofrecer una perspectiva interna única sobre la escala del genocidio y las maniobras de encubrimiento. Además, el tribunal escuchó a numerosos sobrevivientes de las marchas de la muerte y de las evacuaciones de campos, quienes testificaron sobre la brutalidad con que se llevaron a cabo las órdenes para destruir evidencia y eliminar prisioneros. Sus declaraciones confirmaron que la Operación 1005 no solo buscaba borrar rastros físicos, sino también liquidar a los testigos vivos del horror. Los acusados, incluyendo a figuras como Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, y otros altos oficiales de las SS, intentaron minimizar o negar su participación directa en estas operaciones. Sin embargo, la abrumadora cantidad de evidencias, testimonios y documentos desmintió cualquier intento de defensa. En varios casos, los acusados admitieron su implicación, describiendo en detalle las etapas de la operación y sus responsabilidades. El impacto de la presentación de la Operación 1005 en los juicios fue doble. Por un lado, demostró la sistematicidad y consciencia criminal del régimen nazi en la planificación y ejecución del genocidio. Por otro, evidenció la voluntad de encubrimiento y destrucción de pruebas, una muestra clara de la culpabilidad y el intento de eludir la justicia. Estos juicios también sentaron un precedente histórico en el derecho internacional. La destrucción de pruebas de crímenes de guerra y genocidio fue considerada un acto criminal en sí mismo, y aquellos responsables de tales acciones podían ser perseguidos y condenados. La Operación 1005, en consecuencia, no solo fue un esfuerzo fallido de ocultar la verdad, sino también una evidencia clave para la condena de sus perpetradores. Tras los juicios, muchas de las evidencias recuperadas durante la Operación 1005 y sus interrupciones fueron preservadas en archivos, museos y centros de memoria dedicados a mantener viva la historia del Holocausto. La documentación permitió también que generaciones posteriores comprendieran la magnitud del crimen y la importancia de la memoria histórica.